Aleluya. Amén. Gracias, Señor, por recordarnos esto tan importante, ¿no? Tener a Dios como Señor y el llamado de Él a la adoración. El culto a Dios. Me toca hablarles de esto. Y quizás decimos, bueno, es algo tan sabido, ¿no? Lo sabemos, lo hemos escuchado, lo escuchamos tanto, lo practicamos, gracias Señor. Pero qué peligro que corremos de caer en estructuras, en formas, que el culto sea algo frío, algo que ya sabemos, que ya conocemos, y que se transforme en un rito, una ceremonia, nada más que cumplimos, pero que no sea lo que realmente el Señor quiere de nosotros. Yo les quiero leer algo para empezar del libro Congregados para darle gloria, de Jorge Pradas, mi padre. Dice, ha quedado firme el culto que ofrecemos al Señor como la base fundamental de toda otra actividad. El culto a Dios no es una cosa más, es la cosa que garantiza la presencia de Dios. Salmo 95, 2. Y sin esa presencia nada se puede hacer. Juan 15, 5. Con ella todo. Y así es como se marcha del tiempo a la eternidad. Es lo que tiene razón de ser en la tierra y en el cielo, y por lo que el propio Señor se entregó, la iglesia. Lugar por excelencia de congregación para alabar y adorar eternamente a nuestro Dios. Aleluya. ¿Ha quedado firme, como decía acá papi? ¿Ha quedado firme el culto a Dios y la iglesia, el propósito de la iglesia? El culto como nuestro servicio directo a Dios. Yo siempre que hablo del culto recuerdo esta imagen, ¿no? Nosotros, la imagen que nos caracteriza como cristianos, ¿cuál es el símbolo más importante? La cruz, ¿no es cierto? La cruz. La cruz es el símbolo más importante que nos caracteriza como cristianos. Y tiene dos palos, ¿no? Uno que va en dirección vertical y otro en dirección horizontal. No nos podemos olvidar de esto, ¿sí? Ese palo vertical nos muestra, es símbolo de esa comunión directa, de ese servicio directo que nosotros, sus hijos, como reyes y sacerdotes del Señor, tenemos ese servicio directo a Dios. ¿Y qué es un servicio directo a Dios? Es cuando sin intermediarios, porque el único intermediario es Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Así que nuestro culto a Dios es a través de esa cruz. Directamente a Él tenemos la oportunidad de servirle a Él. Ese es el culto a Dios. Cuando directamente le ofrecemos nuestro canto, nuestra ofrenda, nuestras alabanzas. Dice la palabra que la iglesia fue creada por Dios, dice en el libro de Efesios, para proclamar las virtudes del Señor. Para anunciar, dice, a principados y potestades toda la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios. Ese es el propósito de la iglesia. El principal, el servicio directo a Dios. Ese es el culto que ofrecemos cuando estamos juntos, que es el momento más hermoso porque es el momento que separamos de nuestras actividades para estar con el pueblo de Dios, con los demás que han decidido hacer lo mismo, dar ese servicio directo al Señor, ese culto congregacional que le ofrecemos a Él en forma directa. Ese es nuestro servicio directo a Dios. Y el otro palo horizontal
también simboliza ese servicio a Dios, pero a través del servicio a los demás. Cuando servimos en la iglesia, en las distintas actividades que hacemos, cuando servimos a los necesitados, cuando predicamos, cuando evangelizamos, cuando limpiamos la iglesia, limpiamos los baños, preparamos un campamento, todo eso que hacemos como un servicio indirecto a Dios, también forma parte del servicio. Pero el palo horizontal es ese culto que damos al Señor. Nuestra ofrenda directamente a Él. ¿Amén? ¿Se van a acordar de esto? Amén. La iglesia, cada iglesia local dedicada a la mejor parte como su ocupación central y trabajando en la extensión del reino de Dios en toda su dimensión como consecuencia de ese amor. Ese amor que viene primero de Él, porque nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Ese amor que viene de Él a nosotros y va a nosotros hacia Él, como consecuencia de ese amor es que trabajamos para el Señor. Amén. Es que la iglesia trabaja, la iglesia extiende el reino de Dios en la obra misionera, en el servicio. En la obra misionera hay que trabajar mucho, se necesitan misioneros en Ushuaia. ¿Cuántos se anotan? En el Chaltén. Hace frío, no saben, pleno febrero y nos morimos de frío. Viento, lluvia, nevaba en las montañas. Gloria a Dios por los misioneros que están allá. Que el Señor los ayude. Y ese amor que viene de Él hacia nosotros regresa a Él como un olor fragante en alabanza y en adoración. Lo que hicimos recién. Amén. No se trata de un mero énfasis. Esta iglesia tiene un énfasis en la alabanza. No es un énfasis, como una vez vino un pastor y habíamos tenido un culto extraordinario y el pastor que iba a predicar de otra denominación dijo, uy, qué iglesia extrovertida. Como que éramos muy extrovertidos. Y no es ser extrovertido, es la función, todos juntos, porque el culto lo hacemos todos. Amén. No solo los que están acá dirigiendo, sino que eso también tiene que ser algo que yo pensaba, Señor, el fruto de este mensaje sería que cada uno vuelva a su congregación y que en los cultos los jóvenes se levanten a orar en voz alta, se levanten con una canción, con una palabra, se levanten a orar por otros, que hagan el culto. Amén. Que sean parte activa de este culto al Señor. Y ese fruto del culto no es un énfasis, sino que es la principal razón de ser de la iglesia. La principal razón de ser, de existir de la iglesia. Lean el libro de Efesios. Simplemente, ¿cuántas veces dice? Para alabanza de la gloria de su nombre, mi pueblo los he creado para mí, para alabanza de la gloria del nombre de Cristo. Amén. Es el propósito del Señor. Y en Apocalipsis no es algo, el culto no es algo para el pasado, algo que pasó de moda, sino que es algo que el Señor requiere hasta el último día. Porque, como decía Juan Carlos y como hoy nos habló el Señor en el culto es el fruto, es la devolución de alguna manera de ese amor que recibimos de Él. Si no entendemos, si no comprendemos el amor de Dios, cuánto Dios nos ama, no vamos a saber amarle. Si no recibimos primero el amor de Dios, no vamos a tener amor para dar, porque nosotros no podemos fabricar amor. El amor viene de Dios. Amén. Así que tenemos que primero recibir ese amor de Dios. Como dice Pablo, entender cuál es la grandeza de ese amor, recibirlo en nuestro corazón. Y cuando recibimos su amor, como consecuencia inmediata es darle ese amor a Él. Y cuando ese amor se enfría, el Señor viene como en Apocalipsis. Por eso les digo que no va a pasar de moda, porque hasta el Apocalipsis el Señor viene a decir, vuelve a tu primer amor.
Tengo contra ti, le dice a la iglesia. Sos una iglesia bárbara porque hiciste esto, te acordás de los pobres, de la palabra, de todo genial. 10 puntos, pero un pequeño gran detalle, le dice. Tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Y cuando dejamos el primer amor, el culto se apaga. Porque el culto es el fruto del amor. Cuando uno está enamorado, ¿qué hace? Ay, sí, la esposa hace la comida. Bueno, ahora los hombres cocinan bastante más que las mujeres casi, ¿no? Hay muchos chefs, así que no voy a decir de hombre y de mujer, pero no es solamente hacer, ¿no es cierto? En la pareja, en el matrimonio, cuando uno está enamorado, no es solo hacer cosas. Lo más importante es la intimidad, es el amor, es el expresar el amor. Y el Señor quiere ese amor de su iglesia, siempre. ¿Y saben qué dice? Es una advertencia del Señor, que si no volvemos al primer amor, la advertencia es que quitará el candelero del medio nuestro. Que Dios nos libre de cumplir con esa advertencia. El culto congregacional es el momento y el lugar por excelencia donde la presencia de Dios desciende y se manifiesta. El Señor está en todas partes, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que el Señor está en el boliche? ¿Está o no está? ¿Está en el boliche? Sí, está. Él está en todas partes. Dice la teología que Él está en todo lugar con todo su ser. Está en todas partes. Pero no está de la misma manera que está en medio del culto. No manifiesta su ser. Yo puedo estar en un lugar donde no me quieren o un lugar hostil, un lugar donde no quieren saber nada de mí. Puedo estar, pero ¿cómo estoy? Calladita la boca en un costado, ¿no? Si es mejor que no me vean. Pero en un lugar donde me reciben, donde me quieren, donde quieren escuchar lo que tengo para contar, ¡guau!, ¿no? Uno se abre, es tal cual manifiesta todo lo que es. Así es el Señor. Él se manifiesta, su presencia se manifiesta donde es amado, donde es honrado, donde es alabado. Amén. Y Él se manifiesta en el culto porque Él ama la alabanza de su pueblo. Pero esto sucede en un culto vivo, no en un ritual de cantos y oraciones que puede ser más frío que Ushuaia. Si nada de esto ocurre en nuestra vida personal o en nuestra congregación, deberíamos revisar dónde hemos caído. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ya no, el culto no es lo mismo, ni mi culto personal, ni el culto en la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Dónde hemos caído? Para que el Señor no quite el candelero. Los dones no son nada. Dice que al final de los tiempos el Señor, muchos van a venir y van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, resucitamos muertos en tu nombre. Y el Señor les va a decir, no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Wow, ¿no? Qué fuerte. ¿Nos conoce el Señor? Cuando lleguemos a su presencia, podemos tener todos los dones, toda la fe, pero dice la palabra, si no tengo amor, nada soy. Y el culto es el fruto del amor a Dios. Los dones no son nada. Los dones que sí le pedimos al Señor y que queremos se manifiesten en la iglesia, son para evidenciar que lo que predicamos viene de Dios. ¿Pero qué predicamos? A Cristo crucificado como Señor, decía Juan Carlos. Como Salvador, pero como Señor de su iglesia. Y la ocupación principal de la iglesia es que Él reciba toda la gloria. Amén. Aleluya.
A veces lo que pasa es que en lugar de que las señales confirmen la importancia de dar culto a Dios, las señales y los milagros pasan a ocupar el centro de atención y ser el principal objetivo del culto, robándole protagonismo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Papi siempre decía que una señal, es para indicar algo, no es objeto de adoración, ¿no? Es como cuando seguimos las señales para llegar a un lugar. Faltan 200 kilómetros para llegar al Parque Centenario. 10 kilómetros, 5 kilómetros, y llegamos y dice Parque Centenario. Y cuando llegamos al Parque Centenario nos quedamos mirando el cartel. Qué hermoso cartel, ¿no? Qué buen cartel, pero vos viste qué cartel. Impresionante cartel. Y no entramos al parque. Nos quedamos admirando la señal y el que hizo la señal, ¿no? El gran profeta, el gran apóstol. No. La señal es una evidencia de que Dios está. Amén. Y por eso a veces entre nosotros, el otro día una chica dio testimonio, una chica de Brasil, que estuvo 2 años con nosotros, ella era católica, se convirtió, y una chica muy calladita que usted nunca la iba a escuchar hablar mucho, y antes de irse estuvo 2 años y se tuvo que ir y dio el testimonio, y Juan Carlos le pidió que dé un saludo y nos dio una predicación impresionante, que nos quedamos todos re sorprendidos. Yo tenía que predicar esa noche y me predicó todo ella, después ya no sabía qué decir. Tremendo. Y empezó a hablar de lo que ella sintió al llegar a la iglesia, de lo que fue el culto, de la presencia de Dios, de lo que Dios le habló, cómo Dios se le reveló, que cada culto era nuevo, que ella antes vino con un pensamiento de que sus planes, sus proyectos en la vida eran lo primero, y ahora había entendido que lo primero era el Señor, que quería enfocar su vida en Él. Bueno, nos leyó unos versículos. Yo digo, después me tocó predicar y les dije a los hermanos, ¿ustedes vieron alguna vez a Iraney? No sé, caerse, ser reprendida o no sé, algo exterior en su vida que manifestara ese cambio, o que alguien le impusiera las manos y dirán, en este momento sos transformada. No, fue la presencia del Señor, la palabra de Dios, amén, permaneciendo en los cultos. El Señor fue haciendo, fue revelando, se fue mostrando. Yo digo, quizás el Señor nos guarda, ¿no?, de las grandes personalidades y los grandes dones, porque somos tan propensos a adorar la señal y al hacedor de la señal, al instrumento, digamos, porque el hacedor es el Señor, y distraer nuestra atención. Pero el Señor obra. El Señor obra mientras le alabamos. El Señor obra en el culto cuando está su presencia. Amén. Y esa es una de las evidencias de que el Señor está y de que tenemos un culto vivo, que en el culto el Señor obra. Amén. Aleluya. Para dar un culto vivo al Señor, hay cuestiones de fondo y cuestiones de forma que al menos yo encontré que nos ayudan a dar un culto vivo y no quedarnos en un culto frío o muerto. Las cuestiones formales son importantes, generalmente se las damos a los músicos, que es el sonido, la vestimenta, cómo dirigir un culto, la participación de los hermanos, bueno, un montón de detalles de forma que son importantes. Pero el fondo es más importante, porque si nos limitamos a los detalles de forma, el Señor lo que busca es un culto de un corazón que le ame. Así que no vamos a entrar en los detalles de forma porque no nos da el tiempo, pero sí quisiera tocar algunos puntos de las cuestiones de fondo para dar un culto vivo al Señor. Lo que conmueve el corazón de Dios
es lo que sucede en nuestro interior, en el corazón de la iglesia. El fondo del asunto es el estado de nuestro corazón y del corazón de la iglesia. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, observamos que cada vez que un rey o un líder decidía volver su corazón a Dios, si ustedes leyeron la Biblia, ven que el pueblo a cada rato, ¿no?, se desviaba, y los reyes y los líderes se desviaban del propósito de Dios. Cada vez que se levantaba un rey o un líder que decidía volver su corazón a Dios, lo primero que hacía era restaurar el culto, reedificar el altar, reedificar el templo. El altar, el templo, es el símbolo del culto. Y este principio sigue vigente y va a seguir vigente hasta que le demos ese culto eterno al Señor en la presencia de Él. Amén. El culto tiene que ser restaurado. Va a haber momentos de bajón, momentos en que nos relajamos y que, como vamos a ver ahora, voy a elegir el libro de Esdras para ver estas cuestiones de fondo del culto. Hay momentos en que el culto baja, se pierde, perdemos de vista lo que es el culto a Dios, pero tiene que ser restaurado. Se levantan hombres, se levanta la iglesia, con un corazón avivado por el Señor para restaurar el culto. Y el culto es restaurado. Y esto es hasta que el Señor venga. Fíjense que Amós profetiza, y esto es citado por Santiago en Hechos capítulo 15, versículos 16 y 17. Dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Amén. El Señor habla de los últimos tiempos y dice que va a restaurar el tabernáculo de David. Si bien esto es una promesa que tiene un significado tremendo, está hablando, representa, Amós estaba profetizando sobre la venida de Cristo, que representa el linaje davídico, David, que es rey y sacerdote, figura de Cristo, pero podría haber tomado muchas palabras con las cuales cuando se toca este tema de esta restauración de la segunda venida de Cristo, de la venida de Cristo, aquí a la tierra, podría haber usado la expresión como la casa de David, el linaje de David, el trono, la descendencia de David, pero dice el tabernáculo. Y el tabernáculo era, ¿qué? ¿Qué era? El lugar de culto. Y lo que él dice que va a restaurar es el tabernáculo de David. Y saben que el tabernáculo de David en realidad era una choza. Era un lugar muy sencillo porque el arca había sido robada, fue recuperada, había estado en poder de los enemigos durante mucho tiempo y fue recuperada por David, y no había templo ni tabernáculo. ¿Y qué hizo? Levantó un lugar muy simple. La palabra de Dios ni siquiera nos da detalles. Dice que era un lugar entre cortinas y puso ahí el arca. Perdón, yo creo que no estuve diciendo el arca, ¿no? ¿Qué dije? ¿Estuve diciendo el arca? El tabernáculo estuve diciendo, ¿no? El arca estuvo en poder de los enemigos. ¿Dije eso o no dije eso? ¿Sí? ¿Dije eso? Muy bien. Y si no lo dije, el Espíritu les reveló que era el arca. El arca estuvo en poder de los enemigos. Y cuando fue recuperada, no había lugar donde ponerla. Y David le preparó un lugar. Y el Señor se refiere a ese lugar que Él va a restaurar. La palabra de Dios no habla mucho de los detalles, pero ¿saben de qué sí habla mucho en detalle? De que en ese lugar había música y alabanza a Dios continuamente, constantemente. Eso nunca había pasado. Eso era una novedad de David. David, que era un hombre conforme al corazón de Dios.
Y miren cómo es tremendo. Este tema a mí me apasiona y podría estar hablándoles un montón, pero no voy a hablar de este tema, solamente les voy a dar algunos detalles. Lo que sí se destaca y enfatiza es que en esa tienda había alabanza continua, excelente, con muchos instrumentos y cantores, quienes se encontraban ubicados directamente frente al arca de la presencia de Dios, pasando por alto, de alguna manera, todas las indicaciones de lo que tenía que ser el tabernáculo. Y mire cómo dice, David puso a algunos levitas a cargo del arca del Señor, delante del arca, para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor Dios de Israel. Los nombrados fueron Asaf, jefe de los músicos, el primero, tenían arpas y liras, tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto del Señor. Sigue diciendo en el versículo 7, ese mismo día, estoy leyendo, los que están anotando, no sé qué estoy leyendo, no tengo la cita, en Crónicas es, Primera Crónicas 15, 16, capítulos 15, 16. Crónicas 16 es esto. Ese mismo día, David ordenó por primera vez que Asaf y sus compañeros fueran los encargados de esta alabanza al Señor. Y a continuación está escrito un salmo tremendo que exhorta al pueblo de Dios, a todas las naciones y a la creación, a alabar, cantar, proclamar, gloriarse, alegrarse, tributar, bendecir, anunciar las maravillas del Señor. Todo esto dice en ese salmo. Y todo el pueblo respondió, amén, y alabó al Señor, dice el versículo 36. Más de 38,000 personas estaban involucradas en este servicio de culto a Dios. Más de 38,000 personas. Y la alabanza continua se mantuvo las 24 horas del día sin parar. ¿Saben por cuánto tiempo? 33 años. 33 años. El resultado fue que la presencia de Dios iba delante de David y su ejército de tal manera que ningún enemigo pudo hacerle frente. Aleluya. David era un conquistador, pero primero era conquistador del corazón de Dios. Cada vez, como ya dijimos, que en Israel se levantaba un rey o un líder para restaurar el culto, conforme al tiempo davídico, conforme al orden davídico, así como David lo estableció de adoración, venía un tiempo de victoria. David, Salomón, Josafat, Joás, Ezequías, Josías, Esdras, Nehemías. Todos estos fueron hombres líderes que restauraron en su tiempo el culto a Dios. Yo les voy a dar algunos consejos que saqué del libro de Esdras. Los que tengan Biblia hablan el libro de Esdras, y si alguien me puede dar agua, acá hay agua. Esdras capítulo 1 y 2. La iniciativa de restaurar el culto a Dios viene de Dios. Siempre que hay un renacer espiritual es por iniciativa divina. Acá, cuando empieza el libro de Esdras, el pueblo de Israel llevaba 70 años cautivo en Babilonia. Hacía 70 años que estaban en Babilonia. Habían sido llevados cautivos. ¿Sí? Pero había una palabra de Dios dada por Jeremías que tenía que cumplirse. Y fue Dios quien, fíjense que dice Esdras 1:1. ¿Alguien puede leerlo? Hasta ahí.
el Señor cumplió la profecía que había dado por Jeremías. O sea, era una palabra de Dios. Y fue el Señor, dice, que movió el corazón del rey. ¿Quién tuvo la iniciativa? El Señor. Es el Señor el que mueve los corazones, a fin de que fuera reconstruido el templo en Jerusalén. También, fíjense lo que dice el versículo 5, dice, luego Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y Benjamín para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. ¿Quién movió el corazón de todos los que tenían que ir a Jerusalén? Dios. La iniciativa para restaurar el culto, para reconstruir el templo, fue de Dios. Él puso el deseo. Es Dios quien nos mueve y quien nos inquieta. El pueblo ya se había acomodado 70 años en Babilonia. Ya todos tenían, imagínense, 70 años, toda una vida. Ya todos tenían sus trabajos. Los hebreos eran un pueblo, los judíos eran un pueblo que se acomodaba en todas partes, que enseguida prosperaba. Ya tenían sus cosas, sus trabajos, su seguridad, sus familias. Estaban ahí bien. Ir a Jerusalén a levantar el templo significaba días y días de caminata en medio de peligro, de enemigos, de ataques, de animales, de fieras, de hambre. No sabían con qué se iban a encontrar. O sea, no era un paseíto ir a Jerusalén a reconstruir el templo. Era algo terrible. Dejar la comodidad de tu casita para ir a levantar un lugar, para ir a reconstruir. No era un paseo, era algo tremendo, era algo muy peligroso, pero fue el Señor el que empezó a incomodar. La iniciativa es de Él, es Él quien nos hace sentir la necesidad de restaurar el culto y nos mueve a salir de nuestras cómodas estructuras. No debió ser fácil para estas personas que ya se habían acomodado. Los nombres de estos valientes están escritos, fíjense, en el capítulo 2. Los nombra a todos, la lista, porque eran realmente valientes los que se animaron a dejar Babilonia y a ir a esta empresa. Primero, la iniciativa viene de Dios. Segundo, lo primero que hacen al llegar a Jerusalén es levantar el altar. Capítulo 3, reconstruir el altar. Dice que lo levantaron sobre su base. En la NBI dice, en el mismo sitio. La base del altar ya estaba. Ya tenemos las bases. Tenemos bases sólidas sobre las cuales sabemos que tenemos que levantar el templo, el culto a Dios, el altar. Lo primero que hay que reconstruir es el altar. Las bases ya están, hay que partir desde ahí. Y empezaron a ofrecer, como dice aquí en el capítulo 3, en reconstrucción del altar, sacrificios continuos, por la mañana y por la tarde. Comenta Ray Stedman, en el Antiguo Testamento, dice, un sacrificio incluía la muerte de un animal como símbolo. En el Nuevo Testamento, sacrificio significa la muerte del yo. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Ofrecían sacrificios a la mañana y a la tarde. Para restaurar el altar hay que morir. Morir al yo. Sacrificios continuos. El obstáculo más grande que tenemos para dar un culto vivo a Dios es nuestro yo. Es el enemigo más sutil y también el más eficaz. ¿Por qué el tema de dar culto a Dios es tan resistido a veces? Sucede que el culto centra, como nos decían hoy los que dirigían acá adelante tan bien, tan claro, sucede que el culto centra toda nuestra atención en Dios. Y eso le molesta a nuestro yo. Porque yo también tengo necesidades, ¿o no? ¿Alguno vino acá que no tenga ninguna necesidad?
tenemos necesidades, queremos que sean atendidas, pero el culto centra todo en Dios. Y hay una relación proporcional. Cuanto más se exalta a Dios, más pequeño quedamos nosotros. Y cuanto más se exalta nuestro yo, menor es la exaltación que le daremos a Dios. Lo decía Juan el Bautista bien claro, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Otra versión dice, Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. ¿Cómo yo menos? No nos gusta esto. En esta era que estamos viviendo, donde, bueno, el yo es el tú puedes, ¿no? El sos un campeón, sos lo más importante, el centro del universo. Nos gusta que nos diga eso, ¿no? Pero esta era de exaltar el yo, ¿saben quién la inició? Lucifer. Era el ángel más hermoso en el cielo, ¿saben? Se llamaba Lucifer. Era el ángel más precioso. Era el encargado de dirigir el culto en el cielo. Pero un día tuvo una idea. Dijo, ¿por qué tanto culto? ¿Por qué tanto darle honores al Señor? ¿Y por qué no yo? Esa idea tuvo Lucifer. ¿Y en qué se convirtió Lucifer? ¿Quién es Lucifer? El diablo. O sea que esa idea no la inventamos nosotros, es diabólica. La inventó Lucifer. Por eso cuando Pedro le dice al Señor Jesús, no vayas a la cruz. ¿Para qué vas a sufrir? Pare de sufrir, le dijo Pedro a Jesús. ¿Cómo vas a ir a la cruz? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¡Ah! Jesús le dijo Satanás a un hermano. ¡Qué terrible! Sí. Porque era la misma doctrina diabólica que venía a decirle, correte de la cruz, no vayas a la cruz, para de sufrir. Y no es que nos gusta sufrir, pero el Señor nos marcó un camino donde hay sufrimiento. ¿Y cuál es el sufrimiento? Negarnos a nosotros mismos para no hacer más lo que nosotros queremos, sino hacer lo que Él quiere. Para obedecer, ese es el sufrimiento. Cuesta obedecer porque yo quiero hacer lo que yo quiero. Me gusta hacer mis planes y decirle, mirá Señor, qué lindo plan que tengo, bendecilo. Y el Señor dice, no, nada de eso tengo yo preparado para vos. Yo quiero que vayas a la casa bíblica. Y a Santa Fe. Wow. Yo quiero que vayas al Chaltén a pasar frío. La voluntad de Dios cuesta. Obedecer a Dios no es fácil. El Señor dijo que el camino es angosto y que la puerta es estrecha. ¿De dónde salió que el camino es ancho y que la puerta es ancha? No. El camino es angosto y la puerta es estrecha. No es fácil. Pero tenemos una promesa, que Él va a estar siempre con nosotros. Amén. Él va a estar siempre con nosotros. Pero en el camino ancho, en el camino del hago lo que yo quiero, hago mis planes, Él no va a estar. Va a estar esperando que vuelvas. Te va a estar mirando, pero Él no camina ese camino. Él va a esperar que vuelvas. Amén. El culto requiere muerte del yo, sacrificio.
Estuvieron todo el capítulo 3 haciendo sacrificios, sacrificando a la mañana y a la tarde, a la mañana y a la tarde. ¿Saben qué? Cuando nos hablan tanto de la autoestima, de que nos tenemos que amar mucho, yo noté acá, Lucifer no cayó por tener una baja estima de sí mismo, sino todo lo contrario. A veces dicen, no, lo que pasa es que la palabra de Dios dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces nos tenemos que amar a nosotros. No. La palabra de Dios no dice, ámate a ti mismo. No dice en ningún lugar eso. Si alguien lo encuentra, que me lo muestre. Dice que hay que amar al prójimo como está afirmando, como nos amamos a nosotros mismos. O sea, da por sentado que nos amamos a nosotros mismos. Y como nos amamos a nosotros, tenemos que amar al prójimo. ¿Por qué? Porque naturalmente nos amamos tanto a nosotros mismos que si amáramos así al prójimo estaría genial. Es eso lo que el Señor quiere. Y el culto va direccionado hacia centrar todo en el Señor y no en nosotros. Todo al revés. Por eso, cuando dice, los nenes, nosotros tenemos a nuestras nietas, a Zoe, a Inés, ¿saben qué egoístas que son los bebés? Ya nacemos así. Es todo mío, todo para mí. El bebé no entiende nada. O sea, la mamá tiene que dormir, pero el bebé no le importa nada a la mamá. Llora porque tiene hambre. Se ama a sí mismo. Nacemos amándonos a nosotros mismos. Lo otro de tener una baja estima de nosotros mismos, de decir no soy nada, no somos nada, no servimos para nada, pero el Señor nos amó y porque Él nos amó, somos en Él. Y ahí sí, somos su especial tesoro. En la iglesia, juntos, somos la niña de los ojos de Dios. Somos sus amados, somos sus hijos, pero en Él. Amén. En Cristo. No en mí yo, en mis fuerzas, en mis planes, en mí yo puedo. Yo no puedo nada sin el Señor. Pablo decía, en mi debilidad se perfecciona. El Señor le decía a Pablo que lo hizo débil, ¿para qué? Para que el Señor pueda perfeccionar su fuerza en él. Amén. Y esto es una clave para el culto a Dios. Que Él crezca y que mi yo mengüe. Es una clave principal. Amén. El sacrificio continuo de nuestro yo para darle culto a Dios. ¿Saben que cuando que Moisés, ¿se acuerdan que Moisés era tartamudo? Y tenía una baja estima de sí mismo. Porque cuando el Señor lo manda que le hable a Faraón, le dice, Señor, yo no puedo, yo no soy nada. No puedo ni hablar, soy tartamudo. ¿Y qué le hubiéramos dicho nosotros hoy? Moisés, saca el campeón que hay en vos. Tú puedes, ¿no? ¿Saben qué le dijo el Señor? Anda con Aarón, tu hermano, que él va a hablar por vos. Lo mandó a la iglesia. Lo mandó a depender de su hermano. Gloria a Dios. Dice que los que fueron a restaurar el templo primero tuvieron que ofrecer muchos sacrificios. Dice que luego de ofrecer muchos sacrificios, de morir mucho al yo, echaron los cimientos en medio de cantos de alabanza. Dice, los levitas descendientes de Asaf, con sus platillos ocuparon su lugar después del sacrificio para alabar al Señor, según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo, dice, alabó con grandes aclamaciones al Señor. Dice que unos lloraban, otros gritaban de alegría, otros gritaban a voz en cuello y el ruido se escuchaba de lejos. Se armó un culto bárbaro. Después de que hicieron sacrificios continuos al Señor.
Otro punto, y no se asuste que me quedan 2 nomás. Ven muchas hojas, pero no es todo. Los enemigos detienen la obra en el capítulo 4. Hay una tremenda oposición a la restauración del culto vivo. Aparecen unos enemigos que primero se hacen los amigos y les dicen, se hacen los amigos, les dicen, nosotros queremos edificar con ustedes, ¿no? Pero el Señor los advierte porque saben que la oposición rara vez viene de frente. Si vinieran a decirnos, tenés prohibido dar culto a Dios, te cierro la iglesia, ¿saben qué pasaría? Nos agarraría un celo por dar culto a Dios, ¿no? Como pasa en los países que está prohibido. Y se meten en las catacumbas, en unos cultos bárbaros. Cuando la oposición viene de frente, la reacción es lo contrario. Pero cuando la oposición es sutil, y sí, nosotros los vamos a ayudar. Tenemos unos métodos impresionantes. Dice, permítanos participar en la reconstrucción, pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a su Dios y le hemos ofrecido holocaustos. Qué difícil rechazar una ayuda como esta, dice Matthew Henry. Pero dice que estos enemigos practicaban una religión híbrida. Temían a Jehová, pero honraban a sus dioses. El culto no les convenía porque el culto termina con la idolatría. Los jefes israelitas dijeron que no nos conviene. Stedman dice en este punto que Dios rechaza la filosofía humana para llevar a cabo su obra espiritual. No servía la filosofía humana para llevar adelante el culto. Después estos enemigos, para seguir molestando, mostraron sus verdaderas intenciones. Y entonces empezaron en el capítulo 4, versículo 4, a infundirles desánimo y temor. Seguramente que les decían cosas así. No va a funcionar esto que están haciendo. El culto ya pasó de moda. Tanto alabar. Hay que hacer otras cosas. Miren que les va a ir mal. ¿No ven que la gente está cansada? ¿No ven las necesidades? La gente tiene muchos problemas. Hay que ocuparles de levantarles la autoestima. Miren qué pocos resultados, qué lentos que van. No están teniendo éxito. Miren qué poquitos son. No están prosperando. Nosotros tenemos unos métodos mucho más efectivos, les decían los enemigos. Dice que hasta llegaron a sobornar, les dieron guita a algunos para que dejaran de dar culto a Dios. Esta oposición dice que duró todo el tiempo. Todo el tiempo duró esta oposición, hasta que terminaron de reconstruir el templo. Finalmente, acusaron al remanente delante del rey de Persia. Y el rey de Persia paró la obra. Ganaron momentáneamente. Durante 16 años el templo quedó a medio terminar. Se llenó de yuyos el lugar y la alabanza se detuvo. 16 años quedó parada la obra. ¿Cuánto tiempo, no? 16 años sin culto. Hasta que se levantaron profetas. Esdras, capítulo 5, capítulo 6. Se levantaron Ageo y Zacarías. Ageo, esa palabra tan conocida, Ageo 1, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Se dedicaron a trabajar para ellos, a la prosperidad. Meditad sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El materialismo conspira contra el culto. ¿Y para qué voy a ir a casa si tengo un televisor enorme y está la serie de Netflix, no?
y me tiro ahí con una cervecita y que los hermanos alaben. Tengo todo lo que necesito, no necesito nada. Por eso el Señor a veces manda hambre, ¿no? Que no nos tenga que mandar hambre para que le busquemos. Dios levanta a Zacarías, el libro de Zacarías, el mensaje central, la profecía de Zacarías: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y cuando el pueblo volvió su corazón a Dios, escuchó a los profetas, dice que escucharon a estos profetas, el Señor vuelve a mover el corazón de los reyes. Vuelve a mover el corazón de Darío y Artajerjes. Y ahí se levanta Esdras, un hombre, para seguir la obra que había estado parada 16 años. Se levantaron profetas. Dice que cuando se levantó Esdras, el Señor levanta a Esdras, ya no están Zorobabel, ya no está Josué, o eran muy viejitos porque no se los nombra. Pero el Señor encontró un hombre fiel, encontró a Esdras. Levantó profetas. El pueblo escuchó, se volvió a Dios, y Dios, que es fiel, movió el corazón de los reyes y movió el corazón de su siervo Esdras. Dios tiene un hombre fiel. Y termino, si quieren venir los músicos, yo los invito a que busquen estos días, que lean el libro de Esdras, que lean el capítulo 7 y 8, son las características principales de este siervo de Dios. Jóvenes, que el Señor levante Esdras en medio de ustedes. Que el Señor levante Esdras con este deseo de reconstruir primero el altar y a continuación el templo, a sacar los yuyos si crecieron, a espantar las fieras y a reconstruir el culto a Dios con toda la fuerza y toda la pasión. Que el Señor levante Esdras, pero saben que Esdras no era cualquier persona. Y termino leyéndoles las características de Esdras, que se las dejo para que ustedes las lean. Capítulos 7 y 8. Esdras era un maestro de la palabra de Dios. No es así nomás. Conozcan la palabra de Dios. Busquen aprender, lean. Esdras se dedicó a estudiar la palabra de Dios, a ponerla por obra y a enseñarla. Era un maestro de la palabra. No fue un iluminado nomás. Para que el culto se mantenga vivo es imprescindible que nos dediquemos al estudio y a la enseñanza de la palabra. Esdras 7:6 y Esdras 7:10. Esdras 7:6, el Señor estaba con Esdras. La mano bondadosa de Dios estaba con él. Le cayó en gracia al rey. La presencia de Dios debe estar en nuestra vida. Tenemos que clamar a Dios que Él derrame su presencia en nosotros. Y ser evidente, que los demás puedan ver que hay algo y que ese algo es su presencia, para poder ser usados como instrumentos de renovación del culto a Dios. Esdras era humilde. ¿Saben que Esdras todo el tiempo está reconociendo que fue Dios, que no era él, fue Dios?
Esdras 7:27. Dice, fue Dios quien puso el deseo en el corazón del rey para honrar la casa de Dios. Reconocía que su éxito no dependía de él, sino de Dios. Dice Esdras 7:28, por su infinito amor, Él me ha permitido recibir el favor del rey. ¡Qué humilde! Él me ha permitido por su infinito amor, y porque Dios estaba conmigo, cobré ánimo. Amén. Reconocía a Dios en todo. Fue fiel al modelo de David. Mucho culto, canto, alabanza. Afirma, dice, que se ocupó de llevar consigo levitas y descendientes de Merari, músicos y servidores para el templo, conforme al modelo de David. Lean Esdras 8, 18 a 20. Se ocupó que hubiera músicos y levitas. Ayunó y oró con todo el pueblo para que Dios los acompañara. ¿Cuántos se animan a ayunar y orar para que el culto a Dios sea restaurado con toda la pasión que Él quiere? ¿Cuántos se animan? Ayunar y orar para que el culto a Dios sea restaurado. ¿Se animan? ¿Nos comprometemos? Esdras puso a todo el pueblo a ayunar y orar para que el altar pudiera ser levantado y el templo terminado. Se preocupó por su testimonio. No quiso pedir la protección del rey porque dijo, si son los políticos los que nos protegen y nos dan todo, ¿dónde está? ¿Dónde se ve el poder de Dios? No recibió ayuda de los políticos, no recibió ayuda del rey para que los protegiera en el camino. Puso al pueblo a orar para que fuera Dios quien los guardara. Cuidó con mucho celo la plata, el oro y los utensilios. Lo que recibimos, la herencia que recibimos de nuestros padres, que la pelearon, que lloraron, que clamaron, que ayunaron, para que hoy tengamos la libertad que tenemos para entrar. Cuidaron, Esdras cuidó la herencia. Te invito a que repitas para que así te despiertes. Voy a cuidar la herencia que Dios me dio. ¿Te animás? Decirle al que está al lado, voy a cuidar la herencia que Dios me dio. ¡Aleluya! Esdras se angustió terriblemente. Ojo acá, cuidado acá, cuidado. Escuchen esto. Esdras se angustió terriblemente por el pecado del pueblo, especialmente de los jefes y los gobernantes. Dicen que estaba angustiado en extremo. Esdras 9, 3 y 4. Se quedó sin comer pan ni beber agua porque estaba muy deprimido, dice, por causa de la infidelidad de los repatriados. ¿Nos angustia el pecado en la iglesia? Nos crea esa angustia de realmente cuando vemos a alguien que está en pecado de no poder comer. Se rodeó de los que obedecían la palabra de Dios. Esdras 9:4. No quiere decir que no tenemos que acercarnos a los pecadores, pero cuando se trata de reconstruir el culto, el templo, tenemos que rodearnos de los que tienen la misma visión, de los que tienen el mismo propósito. La angustia dice que lo llevó a clamar. No hay culto vivo sin clamor. Esdras lloró y clamó delante de Dios. Hizo una oración tremenda en su presencia. Se puso a cargo el pecado del pueblo. Lean la oración de Esdras. Esdras 9. Versículos 6 al 15, se humilla y dice, nos has dado nueva vida para reedificar tu templo y reparar sus ruinas. Ese era su propósito. Confiesa que el pecado del pueblo es haber desobedecido la orden de Dios que decía, nunca busquen la prosperidad ni el bienestar que tiene el mundo. Ese era el pecado del pueblo.
buscar el bienestar y la prosperidad del mundo. Esdras acepta el castigo que Dios manda sobre el pueblo por el pecado. Y la oración de Esdras trajo un fruto tremendo. Dice que vino el Espíritu Santo a traer convicción de pecado y vino un clamor y un arrepentimiento en todo el pueblo. Dice en Esdras, el capítulo 9, al final, dice que una gran asamblea se unió en clamor y una escena conmovedora. Dice que empezó a llover y que nadie se movió. Bajo la lluvia estaban hombres, mujeres y niños, llorando, clamando, pidiéndole perdón a Dios por haber pecado, por haberse contaminado. Miles de hombres de pie frente al templo confiesan su culpa y su pecado. No podemos pasar por alto el pecado. Y una decisión drástica. Toman la decisión de separarse del pecado. ¿Saben qué hacen? Despiden a las mujeres extranjeras. Se habían casado con mujeres extranjeras. Las despiden. Dice la palabra de Dios, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice Jesús? Arrancate el ojo. ¡Guau! No, porque eso tan fuerte es del Antiguo Testamento, ¿no? No, lo dice Jesús. Si tu brazo te es ocasión de caer, sacate el brazo, dice. Porque es mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo y sin un brazo que quedarse afuera. Lo dice Jesús. El pecado es algo serio. El pecado es serio. No podemos convivir con el pecado. Para que el templo fuera restaurado, vino un clamor, un arrepentimiento, un lloro. El culto no convive con el pecado. Tenemos que llevar una vida de santidad. Sin todo esto, tenemos un lindo ritual. Una hermosa reunión. Qué lindos cantos. Qué lindas voces. Qué bueno la comunión. Pero Dios no está ahí. Dios no comparte su gloria con nosotros, ni comparte el culto con el pecado. ¿Cuántos Esdras? Estuvimos con el pastor Osvaldo en Ushuaia, sin desperdicio. Tremendo. Un hombre de Dios, un maestro. Pero ¿saben qué nos dijo él? Tienen que levantarse una generación que busque a Dios, que ame con pasión, que siga con el culto, que siga con la visión. No es pecado tener una visión, es de Dios. Una vez estaba recondenada, y ahora sí, les prometo que termino. Vení, Juan Carlos, así ya con esta me echa si sigo. Estábamos recondenados porque nos habían dicho que esto de la visión no iba. Que la visión era toda la palabra y que esto del culto no iba. Y fue un tiempo terrible de crisis, de preguntarle al Señor. Estábamos seguros de lo que Él nos había hablado tantos años, pero empezaron a entrar dudas. ¿Será? ¿Será que nos equivocamos? ¿Será? Un día estábamos tan desanimados. Para colmo habíamos tenido un lío de aquellos en la iglesia local. No queríamos ir más a las reuniones del consejo de pastores. No queríamos saber nada. Estábamos deprimidos. Y nos invitaron a una reunión de pastores
que venía un pastor que había sido amigo de mi papá y le digo, ¿y si vamos? Bueno, pero vayamos cuando ya empezó. Así no vemos a nadie, nos sentamos en el fondo, escuchamos la palabra y cuando termina, antes de que termine, nos vamos. Llegamos al lugar con ese plan porque no queríamos ver a nadie. Y cuando llegamos nos reciben en la puerta y dicen, ay, vengan, dice, porque solo quedan 2 lugares. Las 2 sillas de la primera fila, frente al predicador. Todo el mundo nos vio cuando entramos y nos sentamos en las 2 primeras sillas. Y el predicador, ¿saben de qué habló? Predicador que nada que ver, no tenía idea ni sabe cómo nos llamamos. Hay que tener una visión. Y predicó sobre ese pasaje. ¿Vieron cuando al pueblo de Israel los amenazan con sacarles el ojo derecho? Les dicen que si hacen un pacto con el enemigo, no los van a matar, pero a cambio se tienen que sacar el ojo derecho. Y él decía, no pactes con el enemigo. El enemigo te quiere sacar la visión. Pero Dios te dio una visión. Decía, pastor, tenés que tener la visión que Dios te dio para la iglesia. Nosotros nos empezamos a mirar. ¿Qué sabe este? Y eso no es todo. Nos hizo parar. Nos hizo pasar al frente. Lo tengo grabado porque lo grabé. Nuestras voces llorando, repitiendo. Nos hizo repetir esta oración. Señor, te prometo que voy a defender la visión que me diste. Eso lo teníamos que repetir. Hasta el final. No le preguntamos nunca más al Señor. No le preguntamos más. Pero sí tenemos la carga de que no sea nuestra visión, sino que sea la de ustedes. Que cuiden la herencia, pero que no la guarden en un rincón, sino que la hagan fructificar. Es hermoso lo que el Señor nos ha dado. Es hermosa la heredad que nos ha tocado. Es hermoso. Esa misma semana yo estaba tan terrible y me llaman por teléfono una persona que decía que tenía una palabra para mí. Cuando empezó le dije, uy, otra vez me va a mandar a que... Y empezó a decir, el Señor me dio una palabra para ustedes. Ustedes son, Iglesia Ríos de Vida, las abejas ventiladoras. ¿Qué será? Dice que son unas abejas que están en el panal continuamente aleteando. ¿Saben para qué? Para renovar el oxígeno del panal. Dice, lo que el Señor les dio es el oxígeno de la iglesia. No de la congregación, de la iglesia de Dios. Ustedes tienen que dar culto, porque el dar culto trae ese viento del Espíritu Santo. Ese viento que renueva, que llena. Mientras los otros trabajan, mientras los otros hacen otras cosas, ustedes aleteen, decía. Yo no la conocía, esta mujer no sabía quién era. Pero el Señor confirmó, por si hacía falta, que hay que seguir dando culto. Y es hermoso porque es tan lindo dar culto a Dios. Es tan hermoso. Esta es la palabra que el Señor me dio para compartir y que el Espíritu Santo la selle con su fuego en sus corazones.